Yo tengo la alegría de ser presidente y cofundador de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, que integramos personas adultas que fuimos víctimas de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias y personas adultas que acompañamos a niñas y niños víctimas en el presente. Desde hace años recorremos el país de punta a punta, visibilizando este delito en la comunidad, compartiendo y brindando nuestros testimonios a la sociedad, porque estamos convencidos que es fundamental el hablar del abuso sexual contra la infancia, sacarlo del silencio, del ocultamiento, de la negación, entre otras cosas teniendo en cuenta que según una campaña pública del Consejo de Europa es un delito que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes, es decir, el 20% de la población. Claro. Sebastián, ¿por qué la necesidad de que sea visible, de que discutamos este tema públicamente? Porque es fundamental que como comunidad adulta asumamos esta injusticia que es histórica, pero que entre otras cosas tradicionalmente ha permanecido en el silencio, en la negación, en el ocultamiento. Recordemos que buena parte de los abusos sexuales ocurren dentro del ámbito familiar, en todos los sectores sociales. Es algo absolutamente transversal al conjunto de la sociedad. Y sacar a esta injusticia del silencio y de la negación es empezar a transformar esta historia, es empezar como comunidad adulta a asumir una actitud de cuidado con respecto a la infancia de hoy. Claro. Y por eso también ahí es fundamental las responsabilidades que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia. Bueno, ahí aparece la discusión sobre qué mirada tiene la justicia sobre este delito, ¿verdad? Bueno, recorriendo el país desde hace años, como lo hacemos en Adultos por los Derechos de la Infancia, si bien por supuesto vivimos en un país federal y hay que hablar de la situación provincia por provincia, ver dentro de cada departamento, hemos estado en la provincia de Salta, lo que podemos decir es que en líneas generales, en todo el país, lo que predomina es un estado de gran impunidad con respecto a este delito. Especialistas sostienen que es el delito más impune de la tierra. Se cree que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llegan a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora. Tremendo. De ahí que de cada 1000 abusos, 999 están quedando impunes. Claro, tremendo. Bueno, estás saltando seguro de esta publicación de las últimas horas de un chico de aquí de la ciudad, hoy un adulto, Luis Katz. Él decide públicamente dar su nombre, su testimonio, su historia. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que le pasa a Luis, a la que se suma también su primo, que también publicó en las redes sociales, contando una historia con la misma persona, con el mismo abusador, Sebastián? Así es, bueno, historia que comparten públicamente luego de haber denunciado judicialmente a principios de este año a quien fuera su abusador, y que nos depara una gran alegría. Luis Katz forma parte de Adultos por los Derechos de la Infancia, y como la gran mayoría de las sobrevivientes de este delito, adultas y adultos, él lo que está queriendo lograr es que su historia sirva no solo para reparar lo que él sufrió siendo niño y adolescente, sino para ayudar a cambiar la suerte de la infancia de hoy, a que esto sirva como un disparador para que la comunidad de Tartagal asuma este tema, para que del abuso sexual contra la infancia se hable y se trabaje. Por eso, entre otras cosas, es tan importante, según nuestra mirada, que en todas las escuelas del país se haga realidad la ley de educación sexual integral. Así que como sobreviviente adulto de este delito, en mi caso lo padecí a los 13 años, es una enorme alegría y emoción y un orgullo la actitud de Luis Katz, de su hermosa valentía de brindar su historia a la comunidad para que esto pueda servirle a los demás. Además, Sebastián, lo de Luis expone esto que mencionabas recién, como la justicia de alguna manera, digamos, encontrando seguramente algún argumento legal, le da domiciliaria a su abusador. Sí, que esto es un grave error que se comete en relación con el abuso sexual contra la infancia, ya que entre otras cosas básicas, por eso es fundamental en el Poder Judicial una profunda transformación, que haya formación y conocimiento en materia de abuso sexual, y porque entre otras cosas básicas, un adulto, una adulta, abusador o abusadora, cuando
está imputado, cuando comienza una investigación judicial y se dicta una medida de prisión preventiva, una de las cosas que se deben evitar es su contacto con niñas, niños y adolescentes. Claro. En la singularidad del delito de abuso sexual contra la infancia, pensar justamente que un adulto, una adulta agresor o agresora puede seguir en contacto con niñas, niños y adolescentes es un gravísimo error, es un desconocimiento básico de lo que es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Claro, claro. Sebastián, a la distancia y observando las repercusiones que ha tenido esta publicación de Luis, hoy prácticamente es un tema central el día de hoy, ha aparecido en casi todos los medios. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué querés decirle a Luis y a toda la familia de Luis que se ha puesto del lado de él, acompañando? ¿Qué implicancias tiene que la familia acompañe este proceso? Es fundamental, es fundamental. Cuando a una víctima se le cree, cuando a una víctima se la acompaña, realmente a partir de ese mismo momento empieza su camino de recuperación, de liberación del dolor, del trauma, de la herida. Es fundamental el acompañamiento familiar y el acompañamiento de la comunidad en general. Claro, claro. Porque una de las cosas que hemos sufrido sobrevivientes adultos y adultas de este delito muchas veces por décadas es justamente el sentirnos solas, solos, el sentir vergüenza, el sentir temor de compartir lo que estábamos sufriendo, el sentir que la sociedad, lejos de poder escucharnos y de acompañarnos, al contrario, nos podía llegar a juzgar, a discriminar, a señalar, a estigmatizar. Es fundamental, nosotros tenemos un lema que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Y esa aldea la conformamos todas las personas adultas de una comunidad y, entre otras cosas, el rol de los medios de comunicación y la forma en la que hablamos, en la que informamos acerca de este delito, también es fundamental como discurso social y cómo todo eso llega a la subjetividad de las víctimas. Es fundamental que como sociedad acompañemos solidariamente a quienes han sido víctimas de este delito y que además tienen el hermoso coraje de pretender que sus historias sirvan a los demás y sirvan para cambiar la suerte de la infancia del presente. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más triste su pena. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te